Mi actividad 4 y caso clínico para el entregable de reto. Bueno, para comenzar, he aquí brevemente, describo lo que sea brevemente la tabla de contenido con todo lo que se va a abarcar durante este video, que simplemente va a ser pues la historia clínica, los datos más relevantes de esta, las imágenes de diagnósticas, de radiología, pruebas de diagnóstico, laboratorio y la técnica que se va a corresponder, y así como el tratamiento que corresponde al paciente. Bueno, dicho esto, tenemos que un paciente llega a consulta y el motivo de consulta va a ser que él nos comentan que, doctor, tengo un dolor muy fuerte en la muela de abajo del lado derecho, especialmente cuando mastico o tomo cosas frías. ¿Ok? A esto se le hace la anamnesis y se encuentra dentro de los datos más relevantes, pues que no tiene antecedentes patológicos personales ni no patológicos. Sin embargo, en antecedentes odontológicos vamos a encontrar que su última visita al dentista fue hace aproximadamente un año y que tiene un tratamiento previo con resina en el 4.6, que es el primer molar inferior derecho, vaya. A su vez, pues no padece de ninguna enfermedad no transmisible, que son diabetes, hipertensión, dislipidemias, etcétera. Y una vez realizada la anamnesis, pasamos a lo que es la exploración clínica intraoral, en el cual vamos a encontrar principalmente que se encuentra afectada la pieza 46, debido a que se va a encontrar que la resina que se le fue colocada tiene filtración marginal. Y a esto, pues responde con dolor espontáneo y punzante, con prolongado hacia la exposición al frío. No se encuentra movilidad dental relevante. A su vez, tampoco hay datos de sondaje que hayan sido elevados de gran forma, o sea que se encuentran normales. La encía circundante está ligeramente inflamada, lo cual provoca que en el sondaje el valor incremente 1 milímetro, sin embargo no es nada que sea de preocupación realmente. Y hay dolor a la percusión horizontal, horizontal. Por parte de la vertical no hay. Dicho esto, pasamos a lo que es los estudios de imagen, simplemente para ver cómo se encuentra esta pieza, ¿no? Debido a que la percusión vertical está negativa y la horizontal está positiva. La radiografía en efecto confirma pues que no hay realmente algo que se pudiera visualizar como algún tipo de afectación con relación directa hacia el ápice o los ápices de la pieza, vaya. Sin embargo, pues vamos a encontrar que en la radiología se va a encontrar principalmente el ligamento periodontal inflamado. Aquí se puede comparar, pues obviamente, el primer molar con el segundo el segundo premolar, el segundo molar, en el cual se puede apreciar cómo el ligamento periodontal está ligeramente más ancho o distendido a comparación de las piezas adyacentes, ¿no? A su vez vamos a ver que la restauración, pues, es algo profunda y es algo cercana a cámara pulpar, sin embargo, pues no llega a esto, ¿verdad? Y no hay evidencia de radiolucidez periapical marcada. Es aquí donde realizamos pruebas de diagnóstico porque podría ser principalmente que la pulpa se encuentre irritada. Así que para confirmar esto, que haya algún tipo de pulpitis, ya sea reversible o irreversible, incluso necrosis, pues hay que hacer una prueba de diagnóstico térmica, ¿no? Principalmente la de frío, pues porque calor no es conveniente en lo absoluto ni realizar algún tipo de cavidad. Así que la prueba térmica al frío es positiva y el paciente tiene una reacción exagerada, describiendo lo que es un dolor intenso que persiste incluso después de haber retirado el estímulo friolento con Endo Eyes. Así que esto nos da una muy buena idea de que podría tratarse de una pulpitis irreversible debido al tiempo de exposición y de respuesta que tuvo el paciente. Nuevamente, la percusión vertical es negativa, sin embargo, la horizontal es positiva. Y nuevamente aquí se encuentran los valores básicos de pruebas de hipertensión, diabetes, glucosa, mejor dicho, la frecuencia respiratoria cardíaca y todo se encuentra en el rango normal. Es aquí que podemos llegar a lo que es nuestro diagnóstico, porque ya tuvimos pruebas radiológicas, pruebas diagnóstico, las cuales todas son muy concisas en lo que nos lleva a pensar en una pulpitis irreversible, lo cual pues suele ser, entre comillas, suficiente, vaya, para que podamos diagnosticarlo de esta forma. Así que dicho esto, pues, ¿qué marcadores o indicadores tenemos mejor descritos en este caso para que digamos es pulpitis irreversible, que es un dolor espontáneo y es un dolor que se encuentra prolongado, incluso después de que se retira el estímulo,
que hay dolor en la percusión horizontal y que la radiografía pues muestra en efecto que hay una resina y que en la exploración intraoral pues se encuentra que hay filtración marginal y hay una leve alteración periapical. Sin embargo, pues en este caso, yo pensaría de forma lógica que debido a la filtración marginal, poco a poco se fueron infiltrando las bacterias, los microorganismos, y fueron irritando de forma gradual a la pulpa, provocando una pulpitis irreversible, o incluso también llegar a pensar que debido a, pues ya sea al tipo de exposición que tiene el paciente, a sus dientes, tipos de alimentos y demás o su higiene dental incluso, pues puede haber inducido, ¿no? Como un factor de riesgo hacia lo que llevó a hacer esto. Pero bueno, aquí pues que en un caso simulado, vaya, lo dejaremos simplemente en que filtración marginal y pues es la razón principal, vaya. ¿Cuál es el tratamiento correspondiente? Pues debido a que es pulpitis irreversible, pues la mejor opción puede tratarse de dos formas, ¿no? Ofrecerle alternativas al paciente. Podemos intentar con con medicamentos, sin embargo, es probable que la respuesta no sea favorable, pero podemos intentar, o podemos intentar hacer un tratamiento de endodoncia, pues retiramos la pulpa del diente, dejamos la estructura, pero es simplemente para que se retire la molestia, ¿no? Y pues aquí se encuentran los cuatro pasos o los cuatro, pues sí, vaya, pasos más generalizados de todo lo que se tendría que hacer, que es pues aparte de la anamnesis y de todo lo que acabamos de explicar, pues hay que anestesiar, hay que aislar de forma absoluta, hay que hacer la apertura de las cámaras y tratamiento endodóntico en los conductos radiculares y finalmente pues la restauración definitiva con el sellado, ¿no? Sin embargo, pues debido a el momento en el que me encuentro actualmente estudiando, únicamente me voy a enfocar en lo que va a ser el procedimiento de la anestesia local. Y bueno, para empezar, pues si estamos hablando de un primer molar inferior derecho, tenemos que anestesiar directamente el nervio alveolar inferior. ¿Por qué? Porque este va a permitir que podamos anestesiar la pulpa dental, más no la encía ni bucal ni lingual. Sin embargo, pues directamente y principalmente, vaya, pues la pulpa del diente, porque es lo que nos está generando más molestia. ¿Qué tipo de anestesia se recomienda utilizar? Pues en muchos artículos que logré leer, e incluso por opiniones de los doctores que me están dando clases, se recomienda turbocaína debido, pues más que nada, a la penetración profunda que tiene y sobre todo si el malestar que tiene el paciente es demasiado, es casi que insoportable. De la escala del 1 al 10 digamos un 7 un 8 o más, incluso, ¿verdad? Sin embargo, existe un mayor riesgo de parestesia en, en nervio, pues en los nervios que se vayan a anestesiar, ¿no? A su vez puede haber algún tipo de trismus más muscular con mayor facilidad y mayor incidencia, por lo cual, aquí yo creo que mi criterio es que si el paciente no tiene un dolor tan exuberante, ya se tomó algún tipo de medicamento de que algún analgésico, digamos ibuprofeno, antipirético o incluso algún tipo de antibiótico y no se encuentre con un dolor tan agudo, es que se puede trabajar con lidocaína disminuyendo la exposición del paciente hacia algún tipo de efecto secundario o adverso, vaya. ¿Sí, no? Y más que nada, ese será mi criterio en cuanto a qué tipo de anestesia utilizar. Se puede utilizar las dos incluso, sin problemas de que, no sé, turbocaína para alveolar inferior y lidocaína para, pues, bucal y lingual, pero pues obviamente queremos utilizar un cartucho. Si ya lo abrimos, pues obviamente queremos anestesiar directamente con ese cartucho, aprovecharlo todo al máximo y no estarlo cambiando cada rato para no desperdiciar material. Pero bueno, eso ya dependerá del paciente en el momento, ¿no? La anestesia pues va a permitir, como acabo de mencionar, el bloqueo del nervio alveolar inferior, filtración bucal y lingual. La turbocaína se encuentra al 4% concentrada con epinefrina en uno en cada 100.000 y la lidocaína al 2% con epinefrina uno en cada 100.000. Y la justificación, pues como la mencioné, va a depender, ¿no? Si queremos turbocaína es penetración más profunda y obviamente hay un efecto prolongado, así lo ves como con la lidocaína, que no es un efecto tan profundo, pero reduce la exposición del paciente hacia algún tipo de efecto adverso. Ambas de las anestesias contienen un vasoconstrictor, vaya, de hecho, pues la misma concentración, vaya, de epinefrina, una en cada 100.000, y permite, pues, disminuir el dolor pulpar, obviamente. Dicho esto, mm, perdón, momentos, no quiere cargar la imagen.
Una disculpa. Pero sí, una vez que ya tenemos identificado el tipo de anestesia que vamos a utilizar, es momento de armar la jeringa. Utilizamos una aguja corta. En pacientes que estén altos se puede usar una aguja larga también, pero pues en este paciente digamos el estándar, ¿no? Una aguja corta, se carga, se hacen unas pruebas de simplemente que filtración, depuración, aspiración. Y pues más que nada, ¿no? Hay que posicionar al paciente semi recostado con la cabeza ligeramente inclinada hacia el operador. O sea, no tiene que estar totalmente horizontal, sino ligeramente hacia el operador o hacia el médico, vaya. Esto con la finalidad de que pues la anestesia tiene un efecto fuerte, ¿no? Tiene un efecto que realmente penetra. Y hay casos en los que, sobre todo en la anestesia del velar inferior, el paciente se desvanezca. Entonces esto nos ayuda a mejorar un poco la respuesta en la que probablemente el paciente no nos presenta este tipo de escenario en el que se desvanezca, porque si no hay que seguir otro tipo de protocolo, ¿no? Pero más que nada esa es la intención de colocar al paciente en esa posición. Hay que identificar tres estructuras anatómicas, ¿no? El rafe pterigomandibular, la línea oclusal y la escotadura coronoidal. ¿Por qué? Porque esos tres puntos nos van a permitir dar una altura, un punto, pues vaya de altura, altura, profundidad y el ancho, vaya, o sea, son tres puntos de plano X, Y, Z, que al comparar con la rama, te digo, con la rama descendente, vaya, nos va a dar lo que es un nivel al que más o menos vamos a encontrar pues, lo que sería el foramen mandibular en la cara interna de la mandíbula, ¿no? Y antes de, obviamente, insertar aguja de más, hay que preparar el campo, colocando, bueno, más que nada, ¿no? Hay que secar el área de trabajo. En caso de que el paciente, pues, tenga mucha salivación, pues necesitamos de que ayudarnos con un eyector para que retire la saliva, y, colocar anestesia tópica, que es benzocaína, vaya. Y una vez que esté todo preparado, es que se hace la inserción de la aguja. La inserción de la aguja se va a hacer aproximadamente de 20 a 25 milímetros. Principalmente va a depender del paciente, obviamente, dejando ligeramente unos 2 milímetros de visibilidad de la aguja en caso de que se llegue a doblar o romper incluso algo, pues tengamos un punto de vista y una referencia en caso de que esto suceda, pues la podemos retirar todavía. Y esto es lo básico para iniciar, ¿no? Aquí es donde tenemos ahora sí que aplicar mejor los conocimientos, porque la aguja una vez va comenzando a entrar, es necesario que contacte con hueso, pero no de forma inmediata. Tiene que entrar, como acabo de mencionar, de 20 a 25 milímetros y pues no hay que tenerle miedo a penetrar los tejidos porque es algo común el que uno piensa que ya llegó a hueso y no, todavía no ha llegado a hueso. Hay que tener en cuenta si el foramen se encuentra mejor más posterior porque la rama está más larga de la mandíbula o pues el proceso coronoides y demás. Y una vez se llega al punto de contacto adecuado, se tiene que realizar una aspiración, la cual debe ser negativa porque en caso de ser positiva tenemos una inyección intravascular la cual pues no va a tener efecto alguno. Incluso si es turbocaína, pues va a tener un efecto mínimo, pero no es el que requerimos. Así que siempre tiene que ser negativo porque si no, nuevamente hay que colocar otro cartucho al paciente porque la cantidad necesaria que se coloca en un alveolar inferior, pues es casi que prácticamente todo el cartucho, casi, casi. Y pues número 7 aquí, como dice, depósito del anestésico, pues justo como acabo de mencionar, son de 1,5 mililitros a 1,8 milímetros, se tiene que depositar de forma lenta. ¿En cuánto tiempo? Pues 2 minutos de 120 segundos es un tiempo estándar, vaya, se puede valorar más, menos, dependiendo de la respuesta del paciente y lo sensible que se encuentre. Pero una vez que se deposita lentamente y pues hay una respuesta positiva del paciente en cuanto a, como que siento un poquito de hormigueo, como que ya perdí poquito de sensibilidad, se retira de forma parcial la aguja. Y en caso de que todavía tenga un poco de anestésico el cartucho, se puede hacer el refuerzo por parte del lingual o por parte bucal para aprovechar obviamente el anestésico que se encuentra disponible y nos vaya también ayudando de una vez con lo que sería el proceso de anestesia en la encía pues vestibular y lingual en caso de que se requiera. Pero como en este caso es simplemente una endodoncia, pues puede ser no muy necesario. Bueno, suponiendo que fuera un aislamiento relativo, ¿no? Pero si es absoluto, pues sí es necesario anestesiar lingual y bucal. Y aquí, como dice el número 9
Pues hay que hacer infiltración bucal complementaria. Y el número 8 pues es por parte del nervio lingual, simplemente con la finalidad de que no tenga molestia el paciente de ningún tipo. Y ya finalmente, en lo que sucede todo el proceso del procedimiento de anestesia, más el depósito de infiltración, pues hay que esperar aproximadamente unos 5 minutos de estándar para que el paciente pueda sentir la anestesia y hay que hacer pruebas, no de diagnóstico como tal, pero hay que hacer una comparación entre los cuadrantes, de que, ok, si yo tomo una cucharilla de dentina, y luego me lo paso por la encía del cuadrante 3 y luego lo paso por el cuadrante 4. Se siente igual, se siente diferente, me molesta. Y si en caso de que moleste, pues hay que reforzar todavía incluso más, pues para que no haya más molestias por parte del paciente, vaya. Y un pequeño detalle que me faltó comentar es que una vez que ubicamos las tres estructuras que acabo de mencionar, que son la rama trigomandibular, el plano oclusal y el proceso, la escotora coronoidal, vaya, hay que ubicarnos en una línea que sea pues horizontal o transversa, podemos decirlo, y aproximadamente a 3/4 de esta línea es que vamos a hacer la inserción de la aguja. Y ya dependiendo de la valoración del doctor o del médico que está anestesiando, pues hay que angular más, menos, obviamente hay un estándar que es a la altura de los premolares, pero ese debería ser más o menos un nivel estándar o, pues no promedio, pero lo usual para anestesiar este tipo de nervio. Y ya dicho esto, finalmente mi conclusión es que, bueno, en cuanto al caso clínico, el pronóstico, suponiendo que el tratamiento de endodoncia haya ido bien y no había algún tipo de complicación, algún tipo de resto de pulpa dejado atrás, pues el pronóstico es favorable, ¿no? Siempre y cuando pues el tratamiento sea el adecuado y la restauración también sea la adecuada. Por otra parte, la técnica anestésica que se utiliza en el paciente permite que el paciente no tenga molestia de ningún tipo, tanto en el diente como en la encía, porque se va a colocar un clamp, vaya. Pues permitiendo que el procedimiento vaya sin problema alguno, sin molestias, y que el paciente no tenga una experiencia traumática, sobre todo porque es el tabú o el estereotipo de que hay que medir con el dentista, ¿no? Y lo único que queremos, y perdón, y lo que siempre buscamos es que se evite ese tipo de pensamientos, más que nada para que no se tenga este miedo social o estereotipo al futuro de acudir al dentista. Y ya por mi parte, eso será todo respecto a mi caso clínico. Gracias por su atención.